una pregunta y esperamos una respuesta, pero tiene todo un contexto. La cuestión de los pequeños comerciantes, pero antes, Rodolfo Servín Gómez, tienes una explicación. Sí, mira, para hablar del tema de repecos, me gustaría, antes de pasar a ello, puntualizar el tema anterior, antes del corte. En el caso de estas deducciones personales que se limitaron ya para las personas físicas, es evidente que hay una violación al principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad nos establece que las contribuciones deben de ser pagadas en base a la capacidad económica de pago de cada gobernado, cada contribuyente. Esto es, que si me limita estas deducciones, pues yo sí hice esa erogación, sí llevé a cabo ese gasto, y el hecho de no poder efectuar el pago, la deducción, pues limita esa capacidad económica de pago. Ante esto existen los medios de defensa, como es el juicio de amparo. Y aquí para nuestro auditorio y quienes nos están escuchando, es importante que les comente que la PRODECOM, que es una institución autónoma que defiende a los contribuyentes, es defensora de los contribuyentes, es un organismo que tiene pocos años de creación, pero ha sido muy activa. Ellos incluso pueden meter a su página, prodecom.gov.mx, y han mandado unos comunicados a principios de año donde invitan a los contribuyentes, personas físicas que tengan esta situación de gastos por concepto de deducciones personales y que se vean afectados, para que ellos de manera gratuita, como defensores y representantes de los contribuyentes, lleven a cabo el juicio de amparo. ¿En qué casos procede este juicio de amparo, o así lo han promovido? ¿A qué contribuyentes va dirigido ese anuncio que hicieron? Todos aquellos que tengan ingresos inferiores a 980,000 al año. ¿Por qué? Porque es precisamente el tope. El 10% de la limitante que veíamos, pues si tengo 980, pues van a ser 98, es igual a los 4 salarios mínimos. ¿Dónde está la afectación? Déjenme poner un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, dos contribuyentes para compararlo, un contribuyente que tiene ingresos por 450,000 y uno que tiene por 800,000, y realizaron los dos gastos por 100,000 en el ejercicio, por gastos médicos. ¿Cuánto va a poder deducir el contribuyente que tuvo ingresos por 450,000? Ya habíamos la limitante, la cantidad que resulte menor de 98,000 o del 10%, pues en este caso son 45. De esos 100, él solo va a poder deducir 45. Y el otro contribuyente, de esos 100 va a poder deducir 80,000, porque tuvo 800,000. Entonces, el contribuyente de 800,000 resulta que va a tener mayores deducciones, y su base va a ser probablemente menor, y su impuesto sea incluso hasta menor. Y la tarifa es progresiva. Esto quiere decir que a mayor ingreso, mayor impuesto. Y en este caso, el contribuyente que tuvo menos ingresos, pues ahora fue regresiva, está pagando más cuando tuvo menos ingresos. No se está reconociendo esa capacidad económica de pago. Entonces, invitarlos a que acudan ahí a la PRODECOM o vean la página y evalúen su situación y se vayan al juicio de amparo. Este juicio de amparo se debe presentar 15 días después de que presenten su declaración anual. Importantísimo, anote usted, por favor, tenga lápiz a mano, prodecom.gov.mx, prodecom.gov.mx, y su servicio es gratuito. Repecos. Sí, mira, este es otro cambio que, contestando la pregunta inicial, a Guadalajara, ¿cómo afecta? Pues los pequeños comerciantes se han visto verdaderamente afectados con esta reforma. ¿En qué consistió? Vamos a irnos al contexto de esta reforma. El régimen de pequeños contribuyentes, mejor conocido como REPECO, por sus iniciales, era un régimen que estaba enfocado a personas físicas que tuvieran actividades empresariales, que tuvieran operaciones exclusivamente con el público en general y que no rebasaran en el ejercicio 2 millones de pesos. Es decir, la tienda de la esquina, la estética, el taller mecánico, el plomero, el albañil. Y tú te inscribías, y a través de los convenios de coordinación fiscal, las entidades federativas, los estados, administraban a ese tipo de contribuyentes, y todos los trámites los hacías con ellos, inclusive el pago. Pero era un impuesto federal. Este régimen era tan simple y sencillo de llevar a cabo que sí veíamos que la gente contribuía y pagaba sus impuestos. ¿En qué consistía? Los impuestos normalmente a los que estamos obligados en México es el impuesto sobre la renta, el principal, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y en algunos casos el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS,
Es, por ejemplo, para bebidas con contenido alcohólico, para cigarros, tabacos, etcétera, ¿no? Entonces, este régimen nos señalaba que los estados podían establecer una cuota única, integrada y con pago bimestral. Entonces era tan sencillo cumplir con tus obligaciones que en una tarifa integrada, donde tú veías tus ingresos del bimestre, de 1 centavo hasta 50,000, cuánto te tocaba pagar, y esa cantidad que pagabas estaba incluyendo los 3 impuestos, o los 2 si eras nada más sujeto de ISR e IVA, y tú tenías obligaciones muy simples, llevar un simple registro de ingresos y gastos, en un cuaderno lo podías llevar, tú veías cuánto eran tus ingresos por el bimestre, lo puedes pagar por internet o en la Secretaría de Finanzas, generabas tu línea de captura y pagabas incluso por internet, y ya cumplías tus obligaciones fiscales, no tienes que presentar declaraciones anuales, nada. Entonces era muy sencillo y la gente sí pagaba. ¿Qué pasa con la reforma fiscal de 2014? Eliminan el régimen, desaparece este régimen de pequeños contribuyentes, y cuya finalidad pareciera que la finalidad no era mala. Yo creo, de lo poco que podemos decir de esta reforma, por lo menos el sentido de este régimen parecía que era bueno, era incorporar a la economía informal, que luego los que pagaban, incluso este sector de pequeños contribuyentes, también decían, oye, mi vecino no paga impuestos, ni siquiera está registrado, o mi competencia, y a lo mejor da más barato porque él no paga impuestos. Entonces era también una queja constante, una llamada de atención, y los informales, ¿cuándo los haces formales? Este régimen nuevo, que se llama régimen de incorporación fiscal, ese era el sentido, incorporar a los informales. Va dirigido a los que eran pequeños contribuyentes, de manera natural migraron a este régimen, y todos aquellos que no estaban inscritos que se inscribieran. Y una manera de incentivo de este nuevo régimen es, el primer año vas a tener tu impuesto como si ya fueras un contribuyente mayor, déjame llamarle así, o un régimen general de ley, con tus ingresos, tus deducciones autorizadas, ahora sí teniendo la obligación de contar con comprobantes que reúnan requisitos fiscales, llevar contabilidad, o sea, con toda una serie de obligaciones formales que antes no llevaban. Pero te vas a determinar tu impuesto, te vas a ir a tarifa, ahora sí vas a pagar el 35% como tasa máxima, y en el primer año vas a tener una disminución de tu impuesto sobre la renta del 100%. Entonces, parecerá muy atractivo. Si me salían a pagar 200,000 pesos de impuesto, y también con pagos bimestrales, tenía una disminución del 100% del impuesto. Y dice, bueno, está todo dar, sí me quiero incorporar. De hecho, la publicidad de nuestras autoridades fiscales ha sido crezcamos juntos, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Como ya lo comenté, tú pagabas una cuota única donde pagabas ISR e IVA. Para hacerlo ahorita facilita, sin meternos al IEPS. Y ahora, este régimen nuevo, del régimen de incorporación fiscal, pues es un régimen para el impuesto sobre la renta. Entonces, el de la tienda de abarrotes, el de la estética, pues ahora tenía que pagar el impuesto sobre la renta, sí, con esa gran ventaja de una disminución del 100% del impuesto sobre la renta, pero pagar el IVA, y el IVA es el 16%. Entonces, a la hora de hacer las cuentas, pues estos comerciantes ya habían parte de su ingreso, vamos a suponer, si yo vendía 100 pesos, pues eran 100 pesos que disponía de ellos, pagaba mi cuota y ya todo lo demás era mío. Ahora, si yo vendo 100 pesos, 86 es mi ingreso y 14 son IVA. Entonces, se da esta situación y es tan evidente que sacan un decreto de beneficios fiscales para el RIF, donde en 2014 también hay una condonación igual para el IVA, pero en la ley no está. Entonces es un decreto, y ese decreto solo estuvo vigente en el 2014. Digamos, con esto se emparejó, dices, bueno, ya no hubo afectación, pero hubo reformas importantes en el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, donde ahora se grava con impuesto, y este fue más bien con fines no recaudatorios, sino fines extrafiscales, para aquellos productos que tienen un alto contenido calórico, con la intención de gravarlos con un impuesto para inhibir el consumo por la obesidad que tenemos en el país. Entonces una tienda de abarrotes tenía que identificar qué productos grababan IEPS o no. Entonces imagínate la contabilidad, separarlo, saber, porque además es a diferentes tasas. Entonces sí, ISR no iba a pagar, pero IVA sí, y IEPS también.
Bueno, este decreto viene a aliviar esa carga nueva en 2014, donde tengo una condonación del 100% del IVA y del 100% para ayer, solo para cuando mis ventas son al público en general, es decir, que es el consumidor final, porque si me piden factura, exactamente, pero si llega alguien y me pide una factura en la tienda de abarrotes, ya estoy obligado a expedirle una factura, y si graba IVA ese producto, con IVA desglosado, y en esa parte la separo y tengo que hacer mi acreditamiento y pagar mi IVA. Entonces, eso implicaba llevar contabilidad, expedir comprobantes fiscales digitales, una serie de carga, y eso es lo que realmente vino a repercutir al pequeño contribuyente. Ese pequeño contribuyente que sí quiere pagar, entonces empieza a tener cierta problemática al querer cumplir con sus obligaciones. Bien, está usted escuchando al contador público Rodolfo Servín Gómez. Él es el presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, México. Mire, le voy a dejar con algunas inquietudes del auditorio. Bueno, te saluda Dan Ojeda, Dan Ojeda te recuerda que fue compañero tuyo hace ya algunos ayeres, advierte, Daniel Ojeda será, ¿no? Yo creo que sí. Saludos pero a Daniel, él me lo pone en el Twitter como Dan Ojeda. Bueno, sí. Y luego te están pidiendo que explique cómo podemos entender las filas tan grandes que hay frente a las oficinas del SAT. 2 preguntas, 2 inquietudes, una pausa.